A la hora de tener datos persistentes dentro de una aplicación en los cuales nosotros entre diferentes ejecuciones de la misma aplicación podamos ir guardando y cargando tanto el estado de nuestras páginas en Silverlight como también de datos que nosotros queramos reutilizar, hay diferentes formas de hacerlo. Vamos a ver cómo estas formas pueden ser pues, a través de ficheros de texto o bien a través de metadatos o bien a través de una pequeña base de datos que vamos a tener dentro de nuestra aplicación. Vamos a empezar por el principio viendo qué es eso del almacenamiento aislado. Y es que dentro de Windows Phone 7 tenemos la posibilidad de crear un almacenamiento aislado, el cual, como bien mismo la palabra dice, va a estar totalmente aislado del sistema, va a ser único para cada una de las aplicaciones que tengamos instaladas en el teléfono y nuestra aplicación única y exclusivamente va a poder acceder a ese sistema de ficheros que está únicamente dentro de ese almacenamiento aislado para esa aplicación. Es así que nosotros vamos a tener un almacenamiento aislado muy similar a que tenemos, por ejemplo, en Silverlight para escritorio o páginas web. Vamos a únicamente acceder a este sistema de ficheros aislado sin poder acceder al resto del sistema. Esto va a evitar accesos no autorizados desde otras aplicaciones hacia la nuestra o viceversa, y además vamos a poder mantener un almacenamiento local para nuestra aplicación, y ese almacenamiento aislado va a ser siempre persistente entre diferentes actualizaciones. Significa que si yo actualizo mi aplicación en una versión 1.1, al actualizar esa aplicación con el consecuente fichero .sap, el almacenamiento aislado se mantiene, no va a ser borrado. Las opciones de almacenamiento que tenemos en Windows Phone Mango son las que veis ahí. Por un lado tenemos la posibilidad de almacenar de forma simple pares de claves valor, muy similar a lo que tenemos por ejemplo en el registro de Windows o las cookies, en el cual yo puedo definir una clave, por ejemplo, de tipo string, como puede ser por ejemplo descripción, y un valor que puede ser, por ejemplo, pues la descripción que yo le quiero asociar. Ese almacén de pares clave valor se va a encontrar dentro de una clase que se llama Isolate Storage Settings, en el cual yo puedo establecer tantos pares de clave valor como yo quiera. Estos pares de clave valor van a ser persistentes entre diferentes ejecuciones. Significa que cuando yo cierre la aplicación y la reinicie de nuevo, se van a mantener esos datos ahí, dentro de estas características. ¿Para qué se suele utilizar este Isolate Storage Settings? Pues básicamente para almacenar variables de estado o de sesión, valores simples que tengan ese formato, ya que si yo lo que quiero es almacenar, por ejemplo, las propiedades y los valores de, por ejemplo, las variables de una clase o las propiedades de una clase, es decir, si quiero, por ejemplo, guardar o serializar una clase completa, es decir, coger un objeto de esta clase y serializarlo para después deserializarlo y cargarlo en memoria, tendré que ir ya a otro tipo de métodos de almacenamiento, como es por ejemplo que veis ahí como Isolate Storage File. Este tipo de clase nos va a permitir almacenar ficheros y carpetas dentro de este almacenamiento aislado. Entonces, resumimos, por un lado tenemos la posibilidad de guardar dentro de este almacenamiento aislado de nuestra aplicación pares de claves y valor, muy similar al registro de Windows o a las variables de estado, por ejemplo, y de sesión en una página de ASP.NET. O, por otro lado, tenemos posibilidad de guardar ficheros y carpetas dentro de este almacenamiento aislado. Esos ficheros y carpetas pueden ser de cualquier tipo. En el caso de los ficheros puede ser un TXT, un XML, pueden ser imágenes o incluso una página web con su extensión .htm. Y nosotros vamos a poder acceder a ellas desde nuestro código, tanto para guardar información dentro de esos ficheros como sacar información de ahí, como por ejemplo borrarlos o incluso sobreescribirlos. Vale, y luego por otro lado tenemos otro tipo de almacenamiento local, que no va a ser el almacenamiento aislado de cada aplicación, y que va a ser la base de datos local. Una base de datos que está basada en la tecnología SQL Server Compact Edition, que se ha incorporado con la versión de Windows Phone Mango y que permite crear una base de datos relacional. La forma de utilizar esta base de datos, es decir, su ORM va a ser el link to SQL,
y va a ser la forma en la que yo tendré de consultar esa información. Veremos en posteriores capítulos cómo crearnos una base de datos local de SQL Server con Packedition y cómo acceder a esta información desde código C#. Ahora vamos a centrarnos en esas dos primeras, en la posibilidad de crear estos pares de claves valor y en utilizar la posibilidad de crear ficheros y carpetas dentro de este almacenamiento aislado. Para escribir dentro de un almacenamiento aislado vamos a ir viendo este ejemplo que os pongo aquí en pantalla, en el cual yo voy a ir primero accediendo a este almacenamiento aislado, después creando una carpeta que se va a llamar ahí mi carpeta, y después accediendo a esta carpeta para generar un fichero y escribir dentro de él. Si os fijáis, dentro de este código, en esta primera línea lo que hacemos es obtener el almacenamiento aislado que el sistema ha reservado para mi aplicación. Recuerdo que cada aplicación tiene su propio almacenamiento aislado, designado por el sistema. Después, dentro de este almacenamiento aislado, creamos la carpeta, del cual va a colgar mis ficheros. Y después, aquí lo que hacemos es crear un fichero que se llama mi archivo.txt, que va a ser abierto en el modo Open or Create. Es decir, que el modo de voy a abrirlo, voy a crearlo en el caso de que no exista, y en el caso de que exista lo abro para poder escribir dentro de él. Y luego simplemente lo que voy a hacer es escribir algo dentro de este fichero. En este caso, pues ese txt-write, que por ejemplo puede ser el contenido de un text box que tengamos en nuestra página de Silverlight. Para poder en este caso leer de este almacenamiento aislado, lo que voy a hacer es al igual que lo he hecho con la parte de escribir, pues prácticamente igual lo tenemos para leer, que sería primero acceder al almacenamiento aislado para nuestra aplicación. A continuación, lo mismo, utilizando un file stream de nuestro Isolated Storage File Stream, voy a decirle el nombre del fichero al cual quiero yo acceder. Después lo voy a hacer en modo apertura, y a continuación lo que voy a hacer es simplemente, mediante este Stream Reader que yo estoy utilizando, pues leer el contenido de ese fichero de texto y asociárselo, pues por ejemplo, ahí a un bloque de texto o a una caja de texto. Bien, vamos a ver un ejemplo. Yo he creado una aplicación que tenéis aquí, que se llama Prueba Isolated Storage, la cual pues tiene un formulario muy simple con una caja de texto y un bloque de texto, y luego tienes dos columnas de botones. La primera se va a encargar de cargar, guardar datos en este almacenamiento aislado, y la segunda se lo va a hacer, pero en lugar de hacerlo mediante el uso de ficheros, lo va a hacer mediante los settings, es decir, mediante estos pares de clave valor. Lo que voy a hacer es ir viendo cómo voy primero accediendo a este almacenamiento aislado, después cómo creo esta carpeta, cómo creo este fichero, cómo meto información dentro de él y luego cómo la recupero con la función de carga. Y luego voy a hacer lo mismo, pero voy a hacerlo únicamente con los metadatos, con la parte de los settings. Bien, lo primero, vamos al código. En el código tengo primero que el constructor no he creado absolutamente nada. Aquí no hay que definir ningún almacenamiento aislado ni nada por el estilo. Lo he hecho únicamente directamente en los botones que tengo de carga, guardar o borrar. En el de carga del almacenamiento aislado he hecho lo siguiente. Primero voy a obtener el almacenamiento aislado para mi aplicación, definiendo directamente lo que sería el almacenamiento en el que se encuentran estos ficheros y carpetas, que va a ser este Isolated Storage File, que veis ahí como representa el almacenamiento aislado para los ficheros y directorios que van a ser contenidos en nuestra aplicación. Después, una vez hecho eso, pues vamos a especificar el archivo del cual nosotros vamos a desear, en este caso, leer el contenido que tiene, que va a ser el que vemos aquí como mi carpeta / mi archivo.txt. He de suponer, en este caso, que mi carpeta ya existe, si no habría que controlarlo, habría que utilizar unas funciones en las cuales yo preguntara primero si existe esa mi carpeta o si existe ese mi archivo, ¿vale? Que vamos a ver luego cómo podría hacerse. A continuación lo abriríamos en modo lectura. Y por último, lo que haríamos mediante un Stream Reader, pues es ir leyendo desde el principio hasta el final de la línea el primer texto que haya dentro de ese fichero. Vale, si tuviéramos varias líneas, pues con un while lo podríamos ir recorriendo. Es al fin y al cabo métodos de entrada y salida de datos en ficheros, como hemos hecho por ejemplo en .NET. Vamos con el botón de guardar. En el botón de guardar,
que tenemos aquí para el almacenamiento aislado en ficheros, hacemos prácticamente lo mismo. Establecemos en esta línea lo que sería el almacenamiento aislado, que voy a llamar MyStore. Después, a continuación, crearíamos este directorio. Aquí tendríamos que controlar si ya existe o no ese directorio, ¿vale? Que sería mystore.createDirectory. Y después de esto, lo que haríamos sería definir ese archivo, mi archivo.txt, que en caso de existir lo va a abrir, y en caso de no existir me lo va a crear. Por último, a través de un string writer, pues simplemente introduciríamos el texto que hay en esa caja de texto que tenemos en nuestra página dentro de ese fichero de texto. Bien, pues dado esto, si yo ejecuto la aplicación y la lanzo sobre el emulador, lo que voy a hacer primeramente pues es introducir algo dentro de esa caja de texto, después guardarlo y después reiniciar la aplicación para ver efectivamente que se ha guardado. Entonces, dado esto, voy a ese textbox que tenéis ahí arriba. Vamos a meterle, por ejemplo, hola. Vale, voy a dar a guardar. Y a continuación voy a salir de la aplicación. Ahora, si yo entro a la aplicación de nuevo y doy al botón de cargar, pues me debería de cargar ese hola que tengo dentro de ese fichero. Voy a cargar y aquí abajo lo veis que pone hola. Si doy a guardar, por ejemplo, ahora el estado y pongo aquí, por ejemplo, 3 números y doy a guardar, en cuanto doy a cargar, veremos cómo efectivamente ahí en ese bloque de texto me ha cargado el contenido que tengo ahí arriba. ¿Vale? Bien. Pues en este caso lo que voy a hacer ahora es, en vez de hacerlo directamente con un fichero dentro de este almacenamiento aislado, lo voy a hacer con sus settings, ¿vale? Metiendo un par de clave valor. Entonces, vamos al botón load que tenemos aquí en settings. Y en este caso lo que voy a hacer primero es, no voy a decirle obténme el almacenamiento aislado, dame el número de fichero, no. Directamente lo que voy a decir es, accédeme a las propiedades que tengo para poder almacenar metadatos dentro de mi almacenamiento aislado. En este caso se va a hacer con las application settings que tenemos dentro de nuestro Isolate Storage Settings. Una vez que he establecido este My Settings, que veis aquí en pantalla, vamos a buscar si en este caso hemos encontrado una clave que se llama texto. Yo la he llamado así, como podía haberla llamado Paco perfectamente, ¿vale? Pues bien, primero, si existe esta clave texto, entonces voy a leerlo. La forma de leerlo, ¿cómo será? Pues como veis aquí abajo, simplemente poner el nombre de este acceso al almacenamiento aislado, a sus metadatos, ¿vale? Pondremos aquí el nombre de la clave y luego simplemente lo convertiremos a string. ¿Qué sucede? Que hay muchas veces que no queremos guardar cadenas de texto, sino que queremos guardar, por ejemplo, números o queremos guardar otro tipo de datos. Bueno, bastaría con que a la hora de guardarlo y a la hora de cargarlo lo parsearais, ¿de acuerdo? Lo cambiaréis de un tipo de datos a otro. Pues bien, en este caso lo que hacemos es simplemente cargar dentro de este bloque de texto que tenemos en pantalla lo que contiene la clave texto. El de guardar pues sería similar. Si yo voy aquí a botón Save, lo primero que hago es otra vez establezco el objeto encargado de acceder a esos application settings. A continuación, simplemente lo que voy a comprobar es que dentro de este almacenamiento aislado no existe ya esta clave. Es decir, si por ejemplo la clave de texto ya existe, ¿vale? Ya existe, lo que voy a hacer simplemente es sobreescribirla. Si sin embargo no existe, lo que voy a hacer es agregarla. Va a ser la única diferencia. Se podría obviar incluso esta de aquí y hacerlo directamente con esta, ¿vale? Pero vamos a hacerlo así. Primero la agregamos en caso de que no exista y en caso de que exista, pues simplemente le asignamos otro valor. ¿De acuerdo? Bien, y únicamente nos faltaría pues probar que esto funciona, ¿vale? Para probar que funciona, ejecutamos la aplicación. Si yo, por ejemplo, voy a guardar el valor 1111 dentro del almacenamiento aislado en forma de fichero, ¿vale? Y voy a guardar el valor 2222 dentro de la parte de los settings, ¿de acuerdo? Si yo cargo el almacenamiento aislado me dará 111 y si cargo el de los settings me dará el 2222. Si yo cierro la aplicación y la ejecuto de nuevo, veremos cómo tanto si lo he guardado en los settings como si lo he guardado en el fichero,
pues se me queda guardada la información en cualquiera de ellos. Es persistente, ¿vale? Incluso si yo actualizara esta aplicación desde Marketplace, este almacenamiento aislado no se borraría, sino que seguiría exactamente igual. Bien, pues dentro de este almacenamiento aislado, aparte de los ficheros y las carpetas que nosotros creemos, o de la parte de metadatos, en la cuales están todos los settings con los pares de claves valor, también hay una serie de carpetas especiales que crea el propio sistema. Por ejemplo, tenéis una que se llama Sarez, que se encarga de almacenar dos carpetas, que son la de Transfers y Cell Content, que se utilizan pues normalmente para información de la propia aplicación. Por ejemplo, la de Tiles, la de Cell Content se utiliza para almacenar las imágenes de los tiles de nuestra aplicación. Dígase esas imágenes que aparecen en la pantalla de inicio del teléfono cuando nosotros anclamos nuestra aplicación a la pantalla de inicio, ¿vale? O incluso también dentro de estos tiles nos vamos a encontrar tanto las imágenes las imágenes de fondo como las imágenes que se ponen por encima dentro de cada tile para componer lo que es el tile en sí. Veremos en un capítulo posterior cómo nosotros podemos modificar estos tiles que están anclados a la pantalla de inicio de Windows Phone para modificar pues el texto que tiene, el numerito que viene ahí arriba con las notificaciones o la imagen que viene de fondo. Y en el caso de la carpeta de transfers, se va a utilizar para los background file transfers, es decir, es una característica que tiene Windows Phone Mango en el cual te permite guardar ficheros o enviar ficheros al almacenamiento aislado de tu aplicación, aunque la aplicación no esté corriendo en ese momento, aunque esté detenida, ¿vale? Que también veremos en capítulos posteriores. Luego vimos un poquito en el primer capítulo de Mango cómo había una herramienta que es el isetool.exe que nos permitía acceder a este almacenamiento aislado, ya sea en el emulador o en el dispositivo, ¿vale? Y explorarlo. Utilizar un comando como el dir para ver los directorios que tengo generados, etcétera. De momento no hay ninguna herramienta visual que permita ver de forma estructurada las carpetas y ficheros que tenemos en un almacenamiento aislado, aunque será cuestión de tiempo, ¿vale? La herramienta se llama isetool.exe, la tenéis instalada dentro de la carpeta del SDK de Windows Phone 7.1 y os va a permitir listar, copiar y reemplazar archivos y carpetas dentro de ese almacenamiento aislado. Incluso traéroslos a vuestro PC para que los podáis tener de forma local. Aquí os dejo una pequeña chuleta de cómo utilizar esta herramienta, tanto la ayuda de los comandos que se pueden permitir, como por ejemplo la forma de listar de forma sencilla los ficheros de un almacenamiento aislado. Os va a pedir siempre que introduzcáis el product with. Este identificador de producto se encuentra dentro del WP appmanifest.xml. Ese es el fichero en el que aparecen todos los metadatos de vuestra aplicación cuando la generáis. Copiáis ese product ID, ¿vale? Y lo pegáis directamente en la consola de comandos. Ponéis isetool.exe, a continuación ponéis dir para listar todos los directorios que tenéis dentro de vuestro almacenamiento aislado. Luego xd si se refiere al emulador y de si se refiere al dispositivo Mango que tenéis conectado. Y por último ponéis el product ID. Para copiar ficheros, pues se hace prácticamente igual, tanto para copiarlos como para reemplazarlos, ¿vale? Incluso los podéis reemplazar dentro de este propio almacenamiento aislado o hacer una copia a vuestro escritorio. Algunas buenas prácticas sobre esto. Primero, os lo vuelvo a repetir, el almacenamiento aislado no varía cuando se actualiza una aplicación, solamente que se elimina cuando se desinstala la aplicación. No tenéis ningún límite de almacenamiento, sin embargo hay que tener en cuenta que el dispositivo normalmente tiene 8 o 16 GB de almacenamiento, por lo tanto tampoco es conveniente abusar de ello. Y además, normalmente ya sabéis que cuando hacemos acceso a ficheros dentro de este almacenamiento aislado, tanto para escribir como para leer, suele ser un acceso lento, ¿vale? Entonces tampoco hay que abusar demasiado de guardar o cargar información, como vimos por ejemplo en el modelo de ejecución de Windows Phone Mango. En cuanto a todos los ficheros temporales que se generan durante el trasvase de datos, no hay que preocuparse porque se eliminan de forma automática de la caché. Y en cuanto a fotos, notas, documentos, ficheros de texto, etcétera, que vosotros guardéis dentro de la aplicación,
tendríais que dar la posibilidad al usuario de poder eliminarlos, ¿vale? No de dejarlos ahí dentro y no tener ningún control sobre ellos. Siempre os van a recomendar que intentéis sincronizarlo con la nube, es decir, que no guardéis todo dentro del dispositivo, sino que si hay cosas que vais a utilizar con poca frecuencia, que las repliquéis contra una carpeta en internet o un servicio de Azure, etcétera. Bien, pues esto es todo por ahora. Espero que os animéis a utilizar este almacenamiento de aislado, ya que es una parte muy importante dentro de una aplicación para Windows Phone. Muchas gracias y nos vemos en el vídeo de acceso a datos. Hasta luego.